¿Alguna vez se han preguntado de qué están hechos los cubiertos con los que comen? ¿O cómo es que los escapes de un carro no se desgastan? Bueno, el acero inoxidable es el que hace esto posible. ¿Pero qué es el acero? El acero es una aleación de dos elementos, el hierro y el carbono, en el cual el contenido de carbono en disolución sólida en el hierro está por debajo del 2,1%. El acero contiene también otros elementos aliantes, por lo tanto no existe solamente un acero, sino varios, y dependiendo de los elementos que contenga, la aleación de este se va modificando. Ahora bien, los aceros inoxidables son aleaciones de hierro, carbono y cromo, que algunas veces también se complementan con otros elementos, pero es el cromo el elemento que le da la característica de inoxidable. En el ambiente hay medios oxidantes como el aire, entonces el cromo se encarga de formar una capa de óxido fina y compacta que logra aislar el material de los ataques corrosivos que pueda llegar a sufrir. Los aceros inoxidables se dividen en cuatro familias básicas, en función de sus elementos y de las cantidades relativas de cada uno de ellos que intervienen en su composición: martensíticos, ferríticos, austeníticos, dúplex y endurecidos por precipitación. Para fabricar el acero inoxidable es necesario crear primero el acero y para ello se requieren varias materias primas que son el mineral de hierro, coque, piedra caliza y el aire. El mineral de hierro es un compuesto de hierro, oxígeno e impurezas como el azufre, silicio y fósforo. Estos son triturados hasta convertirse en polvo. Luego, las partículas de hierro se separan magnéticamente, se concentran y fusionan en pellets con un alto contenido de hierro. La combustión genera los gases necesarios para desprender el oxígeno del mineral. También proporciona el carbono que se requerirá más tarde para la fabricación del acero. Una vez hecho esto, la piedra caliza se tritura y se derrite. Esto purifica el hierro y actúa como fundente absorbiendo el azufre, fósforo e impurezas, y también forma una escoria que flota sobre el hierro líquido. Por último, el aire se emplea para mantener la combustión y para suministrar el oxígeno necesario para las reacciones químicas. Precalentado hasta 1100 grados aproximadamente, se inyecta a alta presión dentro de la base del horno. Una vez hecha esta fundición, el material resultante se le denomina arrabio, que es transportado al horno convertidor de oxígeno donde se le adiciona una parte del material de chatarra y mediante una lanza enfriada por agua se le inyecta oxígeno puro a presión. En estas condiciones, el oxígeno se combina con el exceso de carbono en forma de gas y quema rápidamente otras impurezas que terminan flotando como escoria. El ajuste fino de la composición del acero se realiza en el horno cuchara y en esta etapa se le adicionan las ferroaleaciones, de acuerdo al tipo de acero que se requiere producir, y en el caso del acero inoxidable se le agrega cromo para que cumpla con su característica de inoxidable, y a su vez se le añaden otros elementos para crear los distintos tipos de acero inoxidable que existen. El proceso de creación del acero inoxidable se completa con la desgasificación, removiendo los gases producidos durante el proceso, lo que se logra mediante dos procesos posibles: desgasificación por flujo o en olla de colada. Finalmente, el acero fundido se vierte desde la olla de colada dentro de un depósito en forma de embudo, en el que dentro de un molde con superficie de cobre refrigerado por agua, cuya forma hueca interior corresponde a la forma deseada de los llamados productos semiterminados, tochos, planquillas o planchones, el acero, ahora sólido, se desplaza hacia una mesa de salida, donde se corta al largo mediante un soplete de corte. De allí se traslada mediante una correa transportadora hacia una planta de acabado para pasar al proceso de laminado. La energía se define como la capacidad de realizar trabajo, de producir movimiento o de generar cambio. Para fabricar acero es importante conocer qué energía se usan para los diferentes procesos que se necesita para llegar al producto final. Principalmente se usa la energía eléctrica, la energía calórica o térmica y la energía química. La energía eléctrica existe en presencia de partículas cargadas eléctricamente. Lo que conocemos como corriente eléctrica es una gran cantidad de electrones moviéndose a través de una diferencia de potencial. La energía calórica o térmica se da con transferencia de energía causada por la diferencia de temperatura. Y la energía química interviene en las uniones atómicas y las reacciones a nivel molecular.
En México, actualmente seguimos usando combustibles fósiles como energizadores para los sistemas de transporte como serían camiones o ferroviaria para mover el material que necesitamos para transformar el hierro en acero. Asimismo, se utilizan para la maquinaria que extrae los minerales de las minas. También se usan explosivos los cuales liberan bastante energía calórica. Ya en el proceso para obtener nuestro producto, usaremos diferentes componentes como el coque, fundente, entre otros, para ayudar en el proceso. Primero es necesario tener nuestra caldera. Usando energía calórica, lograremos que ésta se caliente y circule el aire que necesitamos para el alto horno. Esto ayudará a calentar el horno, haciendo que su proceso se lleve a cabo y separe a la escoria de la rabia, que se utilizará para poder obtener el acero. Este calentamiento va a liberar bastante energía calórica y a su vez, por los metales que se mezclan en el alto horno, hay varias reacciones químicas que ayudan a que el hierro pierda sus impurezas, provocando a su vez energía química. Se le conoce como colado cuando se afina el arrabio, y hay dos métodos que se utilizan actualmente. La primera es un convertidor LD u horno de afino de oxígeno básico. En este hay reacciones químicas al inyectar el oxígeno y demás minerales. Esta genera bastante energía química. Y en el horno eléctrico, básicamente se usa la electricidad como lo dice su nombre. Estos procesos serán explicados a detalle posteriormente. La energía para alimentar a la mayoría de las plantas que produce acero suelen venir de la quema de combustibles fósiles, que a su vez, esta es transformada en energía eléctrica para alimentar a las máquinas que requiere de bastante energía. En cuestión de servicios, entre los más importantes se encuentran el agua, sistema de aguas residuales, electricidad y gas natural. En cuestión de agua y desagüe, el consumo de acero está creciendo en todos los sectores y el uso de agua está creciendo junto con él. Por ejemplo, la producción de una tonelada métrica de acero en promedio requiere 60 metros cúbicos de agua. El agua se utiliza para procesos de enfriamiento, descalcificación y limpieza del polvo. Y en práctica se consume muy poca agua, la mayoría es reutilizada o descargada. El agua dulce generalmente se usa para procesos y enfriamiento, mientras que el agua de mar generalmente se usa en sistemas de enfriamiento de ciclo único después del pretratamiento. Hablando de electricidad, la siderurgia es uno de los sectores industriales que mayor cantidad de energía eléctrica usa, con un consumo en torno a los 12.000 gigawatts anuales. Y esto supone un elemento muy relevante de sus costes, pero a la vez es un sector que ha logrado un elevado nivel de eficiencia energética. Es utilizada principalmente para el funcionamiento de maquinaria empleada y en el horno eléctrico. Otro que podemos encontrar es el gas natural. Este sector en México es el primer consumidor de gas natural, usando aproximadamente unos 18.000 metros cúbicos por hora. Es empleado principalmente en el proceso de sintetización, en el cual se deposita una mezcla de diferentes minerales, materiales ferrosos de contención y finas partículas de coque en una gran rejilla móvil. El coque en la parte superior de la mezcla es encendido por quemadores de gas, que pueden ser alimentados por gas de horno de coque, gas de alto horno o el propio gas natural. La primera etapa de este proceso consiste en la extracción de los distintos minerales que contienen hierro. En ellas, el mineral, al que llamaremos mena, se encuentra formando parte de las rocas. Posteriormente, en un alto horno se introducen las materias primas sólidas por la parte superior y los productos más densos se extraen por la parte inferior de la forma continua. Esto hace que la mezcla de entrada vaya cayendo hacia las zonas más bajas del horno y que sucesivamente vaya pasando por la cuba, el vientre y el atalaje. Luego, por la parte inferior del horno se inyecta por unas toberas aire caliente. Este aire reacciona en las zonas de estalaje con el coque. El coque se transforma en monóxido de carbono. La carga llega en la zona inferior del horno a la temperatura de fusión del hierro y debido a la diferencia de densidades entre el hierro y la escoria, estos quedan separados en el fondo del horno, en una zona llamada crisol. Luego, el arribo se vierte en grandes recipientes llamados cucharas, que es un vagón semicerrado recubierto en su interior por ladrillos refractarios que mantienen el arribo fundido. Mientras es transportado hacia el horno de afino LD,
donde le quitará el arribo de las impurezas que todavía contiene. Cabe resaltar que las escorias obtenidas son empleadas en la fabricación de abonos agrícolas, como materia prima en la producción de cemento y en la fabricación de aislantes térmicos y acústicos. Ahora bien, lo que ocurre en las zonas superiores del horno son procesos químicos complejos en los que el CO producido en la zona de estalajes reacciona con el mineral reduciéndolo y transformándolo a medida que la carga baja a través del horno en hierro metálico. Por la parte superior de la cuba salen unos gases provenientes de la combustión que tras ser filtrados, para quitarles impurezas, son empleados como combustibles en unos cambiadores de calor llamados recuperadores Cooper. Es por ello que existen dos métodos diferentes para realizar el colado de arrabio, por el método convertidor LD y por el horno eléctrico. El convertidor LD consiste en que a través de una lanza situada en la parte superior se inyecta el oxígeno al recipiente. Cuando el horno se ha cargado de arrabio procedente del torpedo y con chatarra seleccionada, se coloca en posición vertical. Se hace descender en su interior la lanza de oxígeno hasta unos 2 metros por encima de la carga. Luego se inyectan en el horno oxígeno a elevada presión para quemar con rapidez las impurezas del arrabio, produciendo una escoria que se situará en la parte superficial, y terminando el proceso se inclina el horno para extraer la escoria, quedando abajo el acero afinado. También se añaden otros materiales, como pequeñas cantidades de mineral de hierro y fundente, para contribuir a eliminar el carbono y otras impurezas. Los elementos adicionales para la aleación se introducen con la carga o después, cuando se vierte a la cuchara el acero afinado. Una vez afinado, el acero se vierte sobre una cuchara recubierta de material refractario. Por último, hay que transformar el producto obtenido y que todavía está fundido en láminas. Este proceso recibe el nombre de colada y puede hacerse de dos formas. La colada convencional consiste en dar forma a un objeto al verter el material líquido en una cavidad formada en un bloque de arena aglomerada u otro material, que se llama molde, y dejar que se solidifique el líquido. Al contrario, en la colada continúa el contenido de la cuchara, donde se vierte en un crisol que mediante una válvula va suministrando una cantidad constante de arribo sobre un molde de la forma requerida. Por gravedad, el material fundido pasa por el molde y mediante un sistema de refrigeración por agua, a medida que el acero se va alejando del punto de vertido, se va convirtiendo en un material pastoso que adquiere la forma del molde. Finalmente, el material es conformado al hacerlo pasar por una serie de rodillos que al mismo tiempo lo arrastran hacia la parte exterior del sistema. Una vez teniendo el material con la forma necesaria y con la longitud adecuada, se corta y almacena. El subproducto es un producto secundario obtenido de un proceso industrial, cuando dicho procedimiento originalmente se llevó a cabo para fabricar otro producto. La fabricación de acero no solo produce acero, sino también una gama de materiales, y no importa en qué etapa del proceso de fabricación se produzcan, ya que por lo general tienen un valor y pueden servir como materiales útiles en la aplicación de otras industrias. El uso de subproductos de la industria del acero tiene muchos beneficios. Por mencionar algunos, es el aumento de la eficiencia de los recursos. Un ejemplo sería cuando los materiales como el polvo y las escamas de acero se retroalimentan en el proceso, lo que permite a la industria hacer más con menos. Otro ejemplo sería reducir las emisiones de dióxido de carbono. Cuando se hace uso de escoria granulada de alto horno como reemplazo de clinker, permite el ahorro de aproximadamente 10% de emisiones de dióxido de carbono. Esto durante la fabricación del cemento. Otro ejemplo sería el ahorro de materiales. Un ejemplo sería cuando se usan las escorias que se producen en la fabricación del acero para la construcción de carreteras. ¿Esto cómo se hace? Reemplazando la arena y la grava que se usa para el cemento. Otro ejemplo sería que ayuda al medio ambiente, cuando la escoria de siderurgia es utilizada para generar arrecifes artificiales, ya que esto ayuda a un mejor desarrollo de fauna marítima y a la trata de aguas. Otro ejemplo sería el que ayuda a la generación de ingresos, ya que los subproductos se pueden vender a otras industrias como materiales de entrada. El acero inoxidable, producto de la aleación de acero, cromo y níquel, es resistente a la corrosión y uno de los más higiénicos que existe. La composición del acero inoxidable impide que las bacterias, el polvo y otros agentes externos adhieran a las superficies. Tiene una larga durabilidad y requiere de muy pocos cuidados para mantenerlo en un muy buen estado. Las principales 5 empresas de acero en México, ArcelorMittal, AMSA, Ternium México
y de acero TAMSA, en conjunto concentran el 85% de la producción nacional. México se ubica en el puesto número 14 en los productores de acero en el mundo. La producción nacional se ubica entre 19 y 20 millones aproximadamente de toneladas. Los principales estados productores son Sonora con el 49.1%, Michoacán con el 15.2% y Coahuila con el 11.9%. Los otros tienen el 23.8% de producción de acero en el país. Dentro del panorama siderúrgico en México se puede observar una demanda del 61% del total de la industria de construcción. Por otro lado, la industria automotriz es la segunda industria con más demanda de acero en México, representando el 11% del total. Mencionar que el precio del acero está a la alza debido a la alta demanda de chatarra, provocando que el precio se incrementara considerablemente en los últimos 4 meses. Incluso había buques provenientes de China que llegaban a México para llevarse la chatarra, lo cual inmediatamente impactó al mercado local. En los últimos años, la industria del acero ha constituido un papel importante en todo el sector industrial. Su impacto económico tiene una gran importancia como fuente de trabajo y como proveedor de productos básicos requeridos por otras muchas industrias. Pero durante la fabricación de hierro y del mismo acero, se producen grandes cantidades de contaminantes, tanto sólidos como gaseosos. Producción de coque y recuperación de subproductos. Durante la producción de coque se producen grandes cantidades de aguas servidas que contienen concentraciones potencialmente tóxicas de fenoles, cianuro, tiocianato, amoníaco, sulfuros y cloruro. A su vez emite humo visible, polvo de coque y la mayoría de las sustancias volátiles mencionadas anteriormente de forma gaseosa. Preparación de mineral. Durante la preparación del mineral se generan grandes cantidades de desechos gaseosos como emisiones de polvo y azufre. Producción de hierro. Los desechos líquidos de la producción de hierro se originan en el lavado de gases de escape y enfriamiento de la escoria. A menudo, estas aguas servidas poseen altas concentraciones de sólidos suspendidos y contienen una amplia gama de compuestos orgánicos como fenoles y cresoles, y otros compuestos como amoníaco, compuestos de arsénico y sulfuros. Producción de acero. Durante la obtención del acero se obtienen grandes cantidades de gases que contienen monóxido de carbono. La ventaja de estos gases es que pueden ser reciclados luego de eliminar el polvo residente. Fundición, laminación y acabado. Además de los químicos utilizados para eliminar los óxidos y la limpieza del producto final para remover el aceite y grasa, se generan volúmenes significativos de desechos líquidos ácidos, alcalinos y de solventes.